En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al entrar en Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de ésta en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el segundo de los milagros de Jesús en este recorrido por Cafarnaún y sus alrededores tiene como protagonista el sirviente de un centurión romano. Aquí se dan dos situaciones que son particularmente interesantes. Primero, el poder de Jesús, capaz de sanar a la distancia al enfermo. Y segundo, la fe de este centurión romano, un pagano, que es puesta de relieve por Jesús, que la elogia en comparación con los magros frutos de la fe que ha encontrado en Israel. El tercero de los milagros ocurre en la casa de Pedro, en Cafarnaún, donde Jesús se hospeda, y tiene como destinataria a la suegra de Pedro, que se encontraba con fiebre. Llama la atención el hecho de que Jesús mismo toma la iniciativa, sin que haya ningún pedido de intervención, y realiza el milagro. Inmediatamente después de ser curada, la mujer se puso a servir. Aquí notamos que este verbo servir tiene toda la fuerza con la que se señala la llamada diaconía, una expresión en griego de una larga tradición en el Nuevo Testamento y que se utilizó y se utiliza para designar a distintas personas que realizan la hermosa vocación de servicio a la comunidad, como los diáconos que nosotros conocemos en nuestras comunidades. Finalizando el relato, Mateo nos refiere la obra desplegada por Jesús en favor de los endemoniados y de los enfermos. Y ya que Cristo ha venido a cumplir las Escrituras, cita al profeta Isaías para aplicar al Señor la asunción en su propia persona de nuestras debilidades y dolencias, a imagen del siervo de Yahvé, que detalladamente describe Isaías en los cánticos del siervo. Quisiera hoy que meditáramos en la profesión de fe del centurión romano, porque esta expresión es usada en la liturgia de la Eucaristía momentos antes de disponernos a recibir la Sagrada Comunión. Allí decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. San Juan Crisóstomo, comentando este episodio, nos enseña:
El centurión no busca la presencia física de Jesús para salvar a sus siervos, ni lleva al enfermo al médico. Su comportamiento atestigua que no tiene una idea limitada de Cristo. Y como tiene una estima digna de su divinidad, le pide: di una sola palabra. Y al comienzo ni siquiera le manifiesta su petición, sino que se limita a exponer la enfermedad del criado. Su gran humildad le impide pensar que Cristo consentirá concederle de inmediato la curación y accederá a visitar su casa. Sin embargo, con tener una fe tan grande, todavía se consideraba indigno a sí mismo. Cristo, empero, para mostrar que era digno que él entrara en su casa, hizo mucho más que entrar: admirarle y proclamarle y darle más de lo que había venido a pedir, porque había venido a pedir la salud corporal para su criado y se fue con el reino de Dios en las manos. Con esta hermosa caracterización de la fe de este hombre, pensemos en nosotros mismos y pongámonos hoy frente a Jesús para que también oiga de nuestros labios la confesión de nuestra fe confiada y firme en su amor por nosotros y en todas sus promesas, que se han de cumplir al recibir confiadamente el misterio de su gracia en nuestra vida, anticipo de nuestra vida futura, allí donde estaremos para siempre con Él. Que el Señor los bendiga a todos en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.